nuevamente a través de las ondas de Radio Casino en la 98.3 FM, La Reina del Caribe, y como hemos estado todos estos días, estamos acá en los estudios de La Reina del Caribe, edificio Grau, tercer piso. Les decía, contentos y felices de estar nuevamente unidos a la magia de la radio, muy cerquita de ustedes. Así es que, gracias por estar con nosotros. Juan García Martínez les saluda y les dice, bienvenidos a su programa Comentarios al Día, donde su opinión cuenta. Bien, amigos y amigas, damos inicio a nuestro programa, no sin antes darle gracias a Dios por un nuevo amanecer, porque nos presta la vida, porque nos dice, Juan, y cada uno de ustedes les doy un día más para que vivan, para que lo utilicen de la mejor forma, para que escriban en esa página en blanco del libro Nuestra Vida, y ojalá que podamos escribir cosas positivas. Gracias, Dios, por esta bendición que nos das, por este regalo enorme que es compartir en el hogar con nuestra familia, en el trabajo con nuestros amigos, en la calle inclusive con un hola, con un saludo, sin contacto físico, ¿verdad? Eso sí, hacemos grande y manifiesto ese amor por el cual fuimos creados a tu imagen y semejanza. Con estas intenciones nos ponemos en tus manos, damos inicio a nuestro programa, dándole la bienvenida a don Freddy Calvo, que también me acompaña acá en el estudio de Radio Casino, y a usted, claro que sí, amigo y amiga que siempre nos favorece con su sintonía. Gracias por estar con nosotros, porque sabemos que 24/7 usted está con La Reina del Caribe en la 98.3 FM Radio Casino. Y a esta hora de la mañana, 11:31 de la tarde, de lunes a sábado, en su programa Comentarios al Día, el programa suyo y donde su opinión cuenta. Así es que no mueva el dial de su radio, quédese con nosotros, porque hoy, como todos los días, tenemos información de interés importante, comentarios que queremos compartir con usted y queremos que usted también comparta con nosotros su opinión, su criterio, pero como siempre se lo pedimos con el mayor de los respetos. Así es que no mueva el dial de su radio, Comentarios al Día ya está al aire. Saludamos a don Freddy Calvo, bienvenido a Comentarios al Día. ¿Dónde su opinión cuenta? Buenos días, gracias Juan, gracias a toda esta amable audiencia, y sabemos que es mucha, y aquí estamos contentos con esa energía que nos regala el Señor, con esa oportunidad que nos da el Señor. Gracias, no nos cansaremos de decirle gracias, gracias por todo esto, y gracias para toda esta amable audiencia, todos los que están sintonizados en estos momentos, toda esta oportunidad que les da el Señor, que nos da el Señor. Y hoy con temas interesantes, así es que manténgase a la expectativa, manténgase alerta, participe y hagamos esto cada vez más grande, y quedémonos en casa, seguir al pie de la letra con todas estas instrucciones, y qué bien vamos a salir. Eso te lo dice Comentarios al Día, Freddy Calvo Villarreal, quien les habla. Continuemos así. Así es, en su programa Comentarios al Día, donde su opinión cuenta. Y gracias Freddy por esa recomendación. Como siempre, quedarnos en casa. 11:33 minutos. Estamos a través de La Reina del Caribe Radio Casino. Estamos en el Cantón Central de la provincia de Limón. Estamos en su programa Comentarios al Día, donde su opinión cuenta. Nos separamos un momento, 11:33 minutos. Ya casi regresamos con todos ustedes. Somos la Cámara de Comercio, Industria y Turismo de Limón. Promovemos el desarrollo de la empresa privada con responsabilidad social. Somos respaldo y apoyo para mujeres y hombres emprendedores, pequeños y medianos empresarios. Impulsamos su empresa ajustándonos a su capacidad. Somos la Cámara de Comercio, Industria y Turismo de Limón. En Limón crecemos juntos. 2798-3000. Síganos en Facebook. La Municipalidad del Cantón Central de Limón le informa a la comunidad limonense que a partir del jueves 19 de marzo del presente año, las áreas recreativas y deportivas, las áreas de juegos infantiles, áreas comunes y otros espacios públicos permanecerán cerrados hasta nuevo aviso. Además, se le hace un llamado a la ciudadanía para que eviten el uso de playas o lugares donde haya concentración de personas. Esto para mitigar el riesgo de contagio por el coronavirus o COVID-19. Este es un tema que debe tomarse con seriedad. Su salud y la de su familia está en riesgo.
El Colegio Universitario de Limón, CUNLIMón, institución pública de educación superior parauniversitaria, abre periodo de matrícula para el segundo cuatrimestre en las siguientes carreras: gestión operativa de terminales portuarias, gestión de la producción y servicios, operaciones logísticas portuarias, gestión de servicios turísticos, inglés como segunda lengua, computación empresarial, contabilidad y finanzas, dirección de empresas, gestión logística y redes. Contamos con oficinas en Limón, Talamanca, Matina, Siquirres, Guásimo y Pocosí. Para mayor información, comunícate al 2798-1349, 2798-1505 o visita nuestras oficinas en Avenida 3 y 4, Calle 9, contiguo al nuevo edificio municipal. Ven y alcanza tus metas hoy, porque tu historia universitaria comienza aquí. Amigo limonense, si usted quiere ver su vehículo como nuevo, no lo piense más. Tráigalo a Spacar, donde con personal especializado le lavamos y enceramos su vehículo con equipos y materiales de primera calidad. Además, si no puede traerlo, se lo vamos a recoger con nuestro servicio express. Llámenos al 8917-6015 o visítenos en Limón Centro, contiguo a Mega Super. Spacar, donde llevo mi vehículo a lavar. La Municipalidad de Talamanca y el Ministerio de Salud pide la colaboración de toda la población para que juntos detengamos la propagación del coronavirus, respetando las medidas que pueden hacer la diferencia entre la vida y la muerte. Manténgase en su casa, no salga a no ser que sea de extrema necesidad. Esta es la etapa más aguda de esta pandemia y únicamente acatando todas las directrices del Ministerio de Salud podremos enfrentarla y salir más rápido de esta crisis. No salga de su casa a menos que sea estrictamente necesario y tome las medidas de prevención ampliamente divulgadas por el Ministerio de Salud y por este gobierno local. Solamente acatando estas disposiciones podremos detener la propagación del COVID-19. Manténgase en su casa. Extreme medidas de higiene, lavándose las manos con agua y jabón. No visite espacios públicos. Los parques permanecerán cerrados por órdenes sanitarias. No se trata de un juego. No son vacaciones. No son días libres de regalo. Es una realidad en donde podría estar de por medio su vida y la de su familia. Quédese en su casa. Ayúdenos a protegernos. Juntos podemos, si hacemos conciencia y cada uno acata las directrices. Un mensaje del Ministerio de Salud y la Municipalidad de Talamanca. Estamos siempre pensando en su salud. Velamos siempre por su bienestar. Farmacia Británica esperándolo está. Siempre con gusto te atenderán. Farmacia Británica es el lugar donde todo en farmacia encontrarás. Farmacia Británica número 2 te ofrece todo en farmacia, productos naturales, línea de cosméticos y bazar, toma de presión, de azúcar, preparación de recetas, servicio de inyectables. Estamos costado oeste de Maxi Bodegas en Limón. Abrimos de lunes a sábado de 8 de la mañana a 7:30 de la noche, jornada continua. Y los domingos, horario especial de 6 a 8 de la noche. Llámenos 2798-1671 o al telefax 2798-3131. Le atenderá el doctor Carlos Avellán Torres y su excelente personal. Farmacia Británica número 2. Somos la primera farmacia en la periferia de Limón. Limonenses, vecinos de Corales, Pacuare, Santa Eduviges, Laureles, Pueblo Nuevo. Supermercado Cooper Recope RL pone a sus órdenes la alianza con Price Maro Supermercados. Sí, escuchó bien. Price Maro Supermercados y Cooper Recope RL, sin afiliación y con la variedad de artículos que usted necesita. Además les ofrecemos carnicería, verdulería, llantas para su vehículo, electrodomésticos, juguetes, pagos de servicios públicos, rifas, ofertas y promociones. Amplio parqueo para su comodidad. Visítenos en jornada continua en horario de lunes a sábado de 8 de la mañana a 8 de la noche y los domingos de 8 de la mañana a 7 de la noche. Estamos ubicados en Corales 2, al costado oeste del Colegio Técnico Profesional. Cooper Recope RL y Price Maro Supermercados lo esperan con los mejores precios y la atención que usted se merece.
Somos de los que empiezan el día más temprano, los que no le temen al futuro, los que ven en cada amanecer una oportunidad. Somos de los que creen que nuestro país se construye con esfuerzo y dedicación y que el éxito de todo lo que hacemos está en los detalles. Somos de los que se atreven, los que no se rinden, los que siempre dan un paso hacia adelante. En MUCAP te apoyamos y creemos en tu negocio y te decimos que llegó el momento de crecer. Solicita ya tu línea de crédito MUCAP Pymes y aprovecha nuestras condiciones de financiamiento. MUCAP, adelante sin miedo. Su opinión, su comentario, la crítica constructiva. En Comentarios al Día. Ya estamos de regreso, donde su opinión cuenta. Así es, donde su opinión cuenta. Gracias por continuar con nosotros hoy en día jueves 2 de abril del año 2020, directamente desde los estudios de Radio Casino. Bueno amigos, continuamos. Estamos hoy, como todos los jueves, teniendo la participación de representantes de la Junta Directiva de la Cámara de Comercio, Industria y Turismo del Cantón Central de nuestra provincia. Hoy nos acompaña el licenciado Randy Gordon, vicepresidente de la Cámara y presidente de la Fede Cámaras del Caribe. Así es que hoy, como todos los jueves, nos traen información de interés que vamos a compartir con ustedes en estos próximos minutos. Don Randy, como siempre, un gusto compartir con usted, hablar con usted, tratar temas de interés de Limón con usted, temas de Costa Rica. Bienvenido, Comentarios al Día. ¿Dónde su opinión cuenta? Bueno, don Juan, igual, para mí es un gusto estar aquí compartiendo con ustedes la mesa de trabajo, don Freddy, por supuesto que usted, don Juan, y el compañero en cabina, don Sergio Díaz, que nos está apoyando con todo el tema de la logística. Como siempre, don Juan, darle las gracias al Creador, hoy más que nunca, por permitirme estar aquí hoy cantando el cuento, ¿verdad? Y pues deseando que toda la bendición de Él se extienda para todo el país, ¿verdad? Y que cubra a los limonenses. Así es que también, ¿verdad? Hay que ser sabio, hay que ser prudente, ¿verdad? El que ve el mal y se aparta, eso es de sabios. Hay que mantener las medidas, don Juan, como usted bien lo indica. Vamos a seguir insistiendo en lo mismo. Las manos son nuestra principal arma, ¿verdad? Así es que mantenerlas constantemente, estar lavándose las manos, sobre todo cuando se están tocando objetos que pudieran transmitir el virus. De igual manera hay que seguir, don Juan, las recomendaciones del Ministerio de Salud, limpiando constantemente el celular, porque ahora el celular yo creo que no estaba en esa alineación, don Juan, que usted me lo dio ahora, pero el celular creo que es el centro delantero de cualquier alineación, y la computadora. Así es que yo pues lo que hice fue comprar unas toallas ahí que venden con cloro, le paso al teclado, le paso a la computadora, le paso al celular constantemente y trato de acatar las medidas de prevención del Ministerio de Salud. Así es que ahora vamos a comentar un poquito algunos temas. Quiero decirles, hoy tenemos un programa muy especial porque a las 12 del día vamos a estar conectándonos con los amigos del Banco Nacional de Costa Rica. Ellos nos van a participar de la reunión pues no lo vamos a hacer a través del Facebook Live por razones técnicas, no pudimos incluirlos en el Facebook Live, pero sí, ellos se van a conectar al programa a eso al mediodía. Por eso agradecemos que a esa hora pues nadie nos llame. Las personas que van a ingresar son don Maximiliano Alvarado Ramírez, él es un gerente de banca de empresas e instituciones. También nos va a acompañar don José Guevara Méndez, él es director de mediana empresa, y nos va también a ayudar a exponer un poco los temas de apoyo bancario, principalmente el Banco Nacional, don Jorge Quintero París, quien es hoy gerente del Banco Nacional de Limón, así es que algunos de ustedes lo conocen. Y finalmente va a estar don Fabio Arias Rodríguez, él es director de zona comercial de Heredia Limón, y él va a estar también apoyándonos con todo el tema logístico. Algunas personas nos han llamado en la Cámara, nos han preguntado mucho sobre el tema de
las clausuras temporales de los establecimientos comerciales, hay mucha duda, y hay mucha duda también sobre las medidas que ahora restrictivas que se van a tomar en Semana Santa. Y de esas últimas, por favor, no me pregunten, porque la verdad es que yo no, más bien estoy para que alguien me las explique, porque la verdad, pues lo vi y no entendí. Pero bueno, ahora también veo que hay una aplicación que es muy sencilla, donde usted pone la placa de su vehículo, bueno, pone el número, el último número, y ahí le dice cuándo puede y cuándo no puede. ¿Cuándo medio puede? También. Así es que, porque hay un intermedio ahí. Hay un intermedio, entonces yo voy a tratar de no complicarme y quedarme en la casa, Juan. Así es, don Randy, es lo mejor. No voy a estar viendo dónde, cuándo y cómo. La verdad es que me voy a quedar en la casa. De ahí lo que hay que hacer es llenar la refri y abastecernos y de ahí tratar de estar tranquilos. Y ya casi que nos estamos acostumbrando. Yo no sé cómo lo ven ustedes, pero a mí ya a las 9, 10 estoy cansadísimo, el montón de reuniones, el montón de cosas por Zoom, llamadas, está haciendo bueno esta cuarentena, telefónicas, así. Lo único malo es que, bueno, estaba haciendo ejercicio en la casa, pero no en el gimnasio. Eso es lo único que siento que perdimos el ritmo, pero bueno, lo bueno del tema es que ya nos estamos acostumbrando, Juan, ya estamos generando. Es más, esta semana me pasó muy rápido, muy rápido se me pasó esta semana. Y bueno, yo creo que las cosas van evolucionando bien, vamos avanzando de una manera pues sostenida con las medidas. Me parecen muy coherentes las medidas del gobierno, don Juan, muy consecuentes me parecen, y porque bueno, Semana Santa creo que es conveniente tomar esas medidas, porque yo siento que tal vez las personas pudieran sentirse confiados y empezar a ir a las playas y todo el asunto. Entonces, la verdad es que yo veo bastante oportunas las medidas, me parece que sí guardan relación y proporcionalidad con la situación que estamos viviendo, y por tanto me parece que son medidas adecuadas, son medidas que sí se ajustan a lo que se requiere, a lo que el país está necesitando. Así es que bueno, yo las aplaudo, por supuesto voy a cumplirlas, don Juan, y mi recomendación muy respetuosa a todos los limonenses que nos escuchan es que por favor no nos confiemos. Yo en otro medio radial dije que ya nosotros en la Cámara estamos pensando las medidas post-COVID-19, cómo vamos a hacer para levantar esta economía que está quedando, pues yo creo que esta tiene ya un respirador, don Juan, no sé cuál es su opinión, pero yo creo que la economía tiene el respirador, está en cuidados intensivos y tiene la máquina esa del pitito, ¿verdad? Que a punto de sonar parejo, ¿verdad? No sé cómo lo ve usted, pero bueno, yo creo que después de eso nosotros estamos pensando algunas alternativas para reactivar la economía. Les reitero, la Cámara, algunos de ustedes nos llenaron un formulario, les digo, ayer estuvimos revisando la información, tenemos 150 personas, empresarias que nos dieron sus datos, muy interesantes. Después vamos a colgar los resultados en la Cámara, muy interesantes los resultados, porque vimos gente desde profesoras de inglés ofreciendo sus servicios de inglés personal, hasta empresas de transporte, restaurantes, de todo tipo de negocios. Y algo muy importante es que vimos cómo el 60% de todas esas personas que llenaron esa encuesta no están afiliados a ninguna cámara empresarial de la provincia. Entonces, como Cámara, como presidente de la Federación, vemos una oportunidad importante de afiliar gente, de asociarnos, de generar más fuerza. Y bueno, ya hoy tuvimos una reunión con una empresa que nos está dando sugerencias de un programa, una aplicación web para generar esa red comercial. Así es que bueno, estamos trabajando en eso, estamos tratando de generar propuestas, ideas, para que una vez que esto termine, inmediatamente tener soluciones para tratar de reactivar la economía local, don Juan. Excelente, don Randy. Yo creo que en esto, y eso es lo que nos enseñan las crisis, ¿verdad? Que debemos de ver y sacar oportunidades de la situación que estamos viviendo. Tal vez muchos dirán que esto es un verbo muy gastado,
de que en las crisis hay que ver oportunidades, pero definitivamente es así. Los grandes proyectos, muchos han nacido en crisis donde se han enfrentado, y ahí está pues la pericia que pueda tener cada uno de poder utilizar de mejor forma los recursos que tenga. Y ahí es donde usted se vuelve nuevamente competitivo en el mercado en que usted se encuentre. Entonces, esa es la recomendación. Y no, muy bien, me parece, Randy, que ya se estén tomando medidas previsoras que vengan a ayudarnos un poco después de este tema de salud que estamos enfrentando. Tenemos que ir pensando ya en qué estrategias se van a llevar a cabo para que cuando esto, Dios quiera, sea pronto, lo pasemos de una vez, vayamos a la acción. Muy bien, amigos, estamos en su programa Comentarios al Día, donde su opinión cuenta, hoy con representantes de la Cámara de Comercio, Industria y Turismo del Cantón Central de nuestra provincia. El licenciado Randy Gordon nos acompaña. 11:51. Vamos a separarnos un momento para darle espacio luego a la participación de los funcionarios del Banco Nacional de Costa Rica que estarán con nosotros el día de hoy. Nos separamos un momento, ya casi regresamos con todos ustedes. Porque nuestros usuarios son nuestra razón de ser. Tracasa le invita a disfrutar las fiestas de nuestra provincia con servicio especial de transporte. Para estas fiestas, deje su auto en casa, porque Tracasa le lleva a casa con chofer designado, pensando en el desarrollo de nuestra provincia y en la comodidad de nuestros usuarios. Tracasa moderniza su flota. Ofrecer un mejor servicio cada día a nuestros usuarios es nuestro objetivo. Tracasa, siempre pensando en Limón. La Municipalidad del Cantón Central de Limón le informa a la comunidad limonense que a partir del jueves 19 de marzo del presente año, las áreas recreativas y deportivas, las áreas de juegos infantiles, áreas comunes y otros espacios públicos permanecerán cerrados hasta nuevo aviso. Además, se le hace un llamado a la ciudadanía para que eviten el uso de playas o lugares donde haya concentración de personas. Esto para mitigar el riesgo de contagio por el coronavirus o COVID-19. Este es un tema que debe tomarse con seriedad. Su salud y la de su familia está en riesgo. El Colegio Universitario de Limón, CUN Limón, institución pública de educación superior para universitaria, abre periodo de matrícula para el segundo cuatrimestre en las siguientes carreras: gestión operativa de terminales portuarias, gestión de la producción y servicios, operaciones logísticas portuarias, gestión de servicios turísticos, inglés como segunda lengua, computación empresarial, contabilidad y finanzas, dirección de empresas, gestión logística y redes. Contamos con oficinas en Limón, Talamanca, Matina, Siquirres, Guásimo y Pocosí. Para mayor información, comunícate al 2798-1349, 2798-1505 o visita nuestras oficinas en Avenida 3 y 4, Calle 9, contiguo al nuevo edificio municipal. Ven y alcanza tus metas hoy, porque tu historia universitaria comienza aquí. La Municipalidad de Talamanca y el Ministerio de Salud pide la colaboración de toda la población para que juntos detengamos la propagación del coronavirus, respetando las medidas que pueden hacer la diferencia entre la vida y la muerte. Manténgase en su casa, no salga a no ser que sea de extrema necesidad. Esta es la etapa más aguda de esta pandemia y únicamente acatando todas las directrices del Ministerio de Salud podremos enfrentarla y salir más rápido de esta crisis. No salga de su casa a menos que sea estrictamente necesario y tome las medidas de prevención ampliamente divulgadas por el Ministerio de Salud y por este gobierno local. Solamente acatando estas disposiciones podremos detener la propagación del COVID-19. Manténgase en su casa. Extreme medidas de higiene, lavándose las manos con agua y jabón. No visite espacios públicos. Los parques permanecerán cerrados por órdenes sanitarias. No se trata de un juego. No son vacaciones. No son días libres de regalo. Es una realidad en donde podría estar de por medio su vida y la de su familia. Quédese en su casa. Ayúdenos a protegernos. Juntos podemos, si hacemos conciencia y cada uno acata las directrices. Un mensaje del Ministerio de Salud y la Municipalidad de Talamanca. El colono agropecuario, a la par del que produce. Limón Centro, costado noreste de la Catedral, con el servicio veterinario del doctor Leandro Jiménez, sirviendo a la comunidad en temas de consultas generales, cirugías, visitas a campo, alimentación y medicamentos veterinarios. Horario de atención de lunes a sábado en horario diurno.
El Colono Agropecuario, donde su misión es cumplir a tiempo con calidad, amistad y confianza a las necesidades de clientes, colaboradores y comunidad para su mejor opción ahora y siempre. Visítenos costado noreste de la Catedral, Limón Centro. Limonenses, mucha atención. Sus necesidades en agregados para la construcción, el Tajo Chirripó la suple. Sí, el Tajo Chirripó, siempre en armonía con el ambiente. Le ofrece arena, piedra, bases, polvo tierra, subbases. Visítenos en Send de Matina o llámenos al 2797-8581. Tajo Chirripó, en armonía con el ambiente. Su almacén Flor de China en Puerto Viejo de Talamanca lo invita a celebrar su primer aniversario con la fiesta de descuentos. Sí, descuentos de locura. Le ofrecemos artículos de bazar, bebé, electrónica, ferretería, fiesta, hogar, juguetería, librería, pesca, plastiquería, playa, regalos y mucho más. Encuéntrenos en Puerto Viejo de Talamanca, edificio Antiguo Colegio, frente al Lanchón, o llámenos al 2750-0865. Facebook, Almacén Flor de China Puerto Viejo. Correo, laflordechina@gmail.com. No deje que le cuenten. Almacén Flor de China, todo lo que busca en un solo lugar. Su opinión, su comentario, la crítica constructiva. En Comentarios al Día. Ya estamos de regreso, donde su opinión cuenta. Así es, donde su opinión cuenta. Gracias por continuar con nosotros, gracias por estar directamente hoy desde los estudios de Radio Casino en su programa Comentarios al Día, donde su opinión cuenta. Bueno, amigos, informarles que a través de la página del Grupo Caribeños, que nos da el servicio Limón San José, nos informan de lo siguiente. Dice: como empresa estaremos acatando las medidas de prevención dadas por el Ministerio de Salud y Gobierno de Costa Rica. Importante a tomar en cuenta 2 puntos. 1. Los horarios que estamos publicando estarán vigentes a partir del 3 de abril y hasta el 7 de abril 2020. Del 3 al 7, o sea, de mañana hasta el 7 de abril. Punto 2. A partir del 8 de abril 2020 no habrá servicio de buses a nivel nacional por restricción vehicular. El servicio se reanudará a partir del día lunes 13 de abril a las 5 de la mañana. Esperamos la comprensión del caso. Importante resaltar que los servicios están sujetos a cambios. Así es que para que tengamos en cuenta, quedémonos en casa, es otra medida más para no salir de nuestra casita y quedarnos quedíticos. Por otra parte, la MUCAP les informa de que su horario de atención para la próxima semana, Semana Santa, los días lunes y martes, la oficina acá en Limón, diagonal al Estadio de Béisbol, estará trabajando en horario normal de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Horario normal lunes y martes. Del miércoles en adelante, sus oficinas permanecerán cerradas. Así es que para que igualmente lo tengamos en cuenta, esto igual aplica para la oficina de Siquirres y para la oficina de Guapiles acá en nuestra provincia de Limón. Así es que todos los clientes de MUCAP quedan debidamente informados. El horario de atención para este próxima Semana Santa, que ya inicia el próximo domingo, y tenga en cuenta que la mayoría de los bancos, todos sin excepción, tienen los diferentes canales virtuales que usted puede utilizar. Todo el sistema de plataforma de internet, usted puede hacer sus pagos, sus consultas, sus transferencias. Así es que esto es otro instrumento más para que usted se quede en casa. Continuamos, don Randy. Así es, don Juan. Bueno, como es usual en este tipo de cosas, don Juan, hay mucha situación dubitativa, es decir, duda en la población en cuanto a algunas medidas sanitarias, ¿verdad? Que como lo dije, gobierno hoy, por cierto, y debo decirle a los estimables empresarios que esperen hoy el gobierno va a hacer una aclaración de algunas medidas, sobre todo establecimientos, porque hubo muchísimas dudas. Ayer nos estuvieron llamando mucho, pero esperémonos hoy porque el gobierno va a hacer una aclaración en cuanto a cuáles locales sí, en cuanto al tema de las restricciones. Entonces vamos a esperar y si eso no es suficiente, pues nosotros como Cámara haríamos un comunicado en la página de Facebook. Por lo tanto, los
los invito a que estén muy sintonizados en la página de Facebook de la Cámara. Y bueno, y la mía personal, yo he estado pues de manera a efectos de colaborar, también he estado vinculando todo esto en mi página personal. Así es que página de la Cámara de Comercio, Industria y Turismo de Limón, mi página personal, podemos estar dando seguimiento a todos los temas y todas las cosas. Ayer, antes de entrar con los amigos del Banco Nacional, me indican que don Maximiliano Alvarado y el señor don José, ya les voy a decir el apellido, son los que nos van a estar acompañando ahora, dándonos la información. Don José Guevara es el director de Mediana Empresa y don Maximiliano Alvarado Ramírez, que es su gerente de Banca de Empresas, que dicho sea paso, don Max es el limonense y bueno, ahora él pues tiene esa posición en el Banco Nacional y bueno, y creemos que podemos lograr mucho apoyo de parte de él. Previo a entrar con los señores del banco, quería pues decirles que ayer tuvimos una reunión vía Zoom con la segunda vicepresidencia, don Marvin Rodríguez. Estuvimos como 20 personas en esa reunión, don Rubén Acón representando a Canatur, mi persona representando a la federación, hubo gente de Lina, gente del Ministerio de Trabajo, me parece, la gente de la Secretaría Técnica de Mesa Caribe, y básicamente, don Juan y amigos, la reunión iba en torno a definir, prácticamente ellos querían tener un escenario, una foto de la realidad de la provincia, ¿verdad? Sí, una foto, ya los tenemos, ya vamos a entrar, una foto de la realidad de la provincia y también, don Juan, las medidas post-COVID. ¿Qué vamos a hacer post-COVID? Yo aproveché para preguntar algunos temas que quiero dejar en evidencia. La primera es el tema de los subsidios, cómo se van a manejar, porque hay nos han llegado noticias de que el gobierno posiblemente lo quiere manejar a través de Limas. Esto, repito, no está confirmado, pero bueno, nosotros queríamos entender bien cómo iba a manejarse eso. Ya yo hice esa solicitud y la voy a hacer por escrito el día de hoy. También planteamos, don Juan, 2 proyectos que ahora quiero comunicarle a la gente. Tenemos pensado solicitar 2 cosas muy puntuales. Una, don Juan, los empresarios que tienen contratos con el Estado, nosotros queremos solicitarle al gobierno que el pago no sea en 30 días, que el pago sea a lo sumo máximo 10 días, porque nosotros no entendemos que en esta situación, porque el gobierno tiene que durar 30 días para pagarle a un empresario la factura. Esa es una, don Juan, que esto es inédito, esto no lo sabe todavía el gobierno, yo se los estoy contando a ustedes. Y 2, un proyecto que ayer, conversando con don Rubén y con los amigos, compañeros de junta directiva, se nos ocurrió solicitarle al gobierno también, los empresarios que tienen contratos, que le venden servicios al Estado, sobre todo continuos, que el gobierno pueda adelantar parte del contrato. ¿Cómo funciona esto? Bueno, si usted tiene un contrato con el gobierno que le queden 2 años y ese contrato mensualmente el gobierno a usted le paga 1,000 colones o 10,000 colones, 100,000 colones, lo que sea, 1,000,000 de colones. Entonces al contrato tal vez le quedan 20 millones de colones. Bueno, decirle al gobierno, le damos una garantía, ¿verdad? ¿Qué sería esa garantía? Si usted tiene línea de crédito en su banco, que el banco le extienda la garantía a la institución, por ejemplo a Lina, y que usted le diga a Lina, bueno, adelánteme 5 millones de colones. Y me lo va rebajando en el término del contrato, los 12 meses, 24 meses que quedan, me va rebajando esos 5 millones sin intereses, lógicamente. Eso daría un impulso y un flujo de caja a las empresas. Esa es otra posibilidad. La ley de contratación hoy permite eso, don Juan. Lo que pasa es que en el país no se aplica. La ley dice que si usted da una garantía a satisfacción de la institución, la institución puede a usted al menos adelantarle, me parece que es un 30% del total del contrato. Eso, una vez yo intenté hacerlo en una institución aquí en Limón y eso fue como un cortocircuito, don Juan. De hecho, Randy, hay contratos que de su nacimiento, cuando se establece el cartel, establecen esas condiciones,
que se le da un adelanto al contratista para que inicie el proyecto, ¿verdad? Entonces, lo que pasa es que sí normalmente existe. eso no se aplica, Juan, o eso Correcto. lo dice la ley, pero los empresarios que estamos en eso, que licitamos mucho, nos damos cuenta que usted llega a pedirle plata por adelantado al Estado. Hay funcionarios que no conocen la legislación o simple y sencillamente no les interesa porque sienten que existe un riesgo de que usted deje el trabajo, no lo haga, pero no existe ningún riesgo porque hay una garantía asociada a eso. Pero bueno, eso es un tema. Yo lo que quiero es decirle a los limonenses que nosotros estamos pensando, estamos tratando de generar alternativas y estamos proponiendo. Ahora, hay que ser claros. Las decisiones no las toma ni la Cámara, no las toma ni Canatur, ni las toma la Federación. Las decisiones las toma el gobierno. Nosotros vamos a plantear eso por escrito y vamos a ver qué pasa, si nos dan, si las atienden o no. Así es, don Randy, qué bueno, las decisiones no las toman ustedes, pero ustedes están haciendo propuestas, que eso es lo más importante, ¿verdad? Están pensando por los que tienen que pensar. El gobierno central no va a pensar por nosotros. Excelente. Así Muy bien, es. bueno amigos, como decía don Randy, tenemos la participación de funcionarios del Banco Nacional de Costa Rica, don Max Alvarado, quien es su gerente de banca, empresas e instituciones, y el señor José Guevara, quien es director de Mediana Empresa. Don Max, don José, mucho gusto tenerlos con nosotros. Bienvenidos, Comentarios al Día, donde su opinión cuenta. Les saluda. Buenas tardes. Buenas tardes. Adelante, don Max, lo escuchamos. Gracias, muy buenas tardes. Es un gusto de participar en el programa, en una prestigiosa emisora como Radio Casino, en la cual tengo muchos recuerdos de mi niñez y de mi juventud. Y aquí en el Banco Nacional, tanto don José Guevara como mi persona, estamos en la mejor disposición para poder aclararles cualquier duda que se tenga por parte de los empresarios de la provincia de Limón en relación con el plan de congelamiento de cuotas o de prórrogas, como queramos llamarlo, que el Banco Nacional ha venido aplicando desde hace aproximadamente unos 10 días. Así es que tal vez, si me permiten, yo podría hacer un resumen muy sinóptico de cómo es el procedimiento. Adelante, don Max. Después nos abrimos a preguntas y respuestas de todos los radioescuchas. Bueno, en primer lugar, el banco tomó la decisión de establecer un programa de prórrogas o de congelamiento de cuotas, que eso implica congelar y posponer pagos tanto de principal como de intereses por segmentos. El banco tiene segmentado a sus clientes. Hay clientes que pertenecen al sector de personas, segmento masivo. Hay clientes que pertenecen a el segmento de microempresas y pequeñas empresas. Hay clientes que pertenecen a la mediana empresa y a grandes empresas y a la parte institucional. Básicamente eso es, en forma resumida, los segmentos con que el banco trabaja en su actividad comercial. Entonces, para cada uno de esos segmentos, el banco diseñó una metodología para aplicar el plan de congelamiento de cuotas. En primer lugar, la semana pasada hicimos en forma automática, sin ningún requerimiento de las personas, un barrido, un aplicativo de acuerdo a un perfil estadístico y comercial del cliente, en donde aplicamos más o menos a más de 100,000 personas, más de 100,000 clientes, esta política o esta estrategia de congelar las cuotas tanto de intereses como de amortización. En el caso de las medianas empresas y empresas corporativas que llamamos nosotros, ahí el asunto es que ese segmento, por lo general, por lo menos en más de un 25%, tienen ejecutivos asignados. En ese caso, los ejecutivos del Banco Nacional han entrado en contacto con sus clientes para solicitarles, primero, investigar si han tenido afectación o no han tenido afectación por el tema del COVID-19, en qué medida lo están afectando, y el requerimiento que ellos tienen de si se pueden acoger o se desean acoger al plan que estamos conversando, para lo cual lo único que tienen que hacer es enviar una nota a través del Ejecutivo para que el Ejecutivo proceda internamente
y en cuestión de par de días, 3 días, se le notifica al cliente el resultado de su gestión, que casi siempre va en automático. Es decir, nosotros lo que hacemos es que el ejecutivo llena una plantilla en base a una información que recoge la carta que envía el cliente, la llena. Ahí la única variable de estudio un poquito es el periodo que el cliente esté solicitando. Los periodos de congelamiento del banco en esos segmentos es de 3 meses a 9 meses, ¿verdad? ¿Por qué es 3? ¿Por qué son 9? Bueno, depende de la actividad económica. Hay actividades que se van a reponer, pensamos nosotros, en concordancia con las diferentes cámaras. Ahora hemos tenido la fortuna de a través de don Rubén Acón y don Randy, pues ser interlocutores para efectos de esparcir estas instrucciones a todo el segmento empresarial de la provincia de Limón, pero también lo hemos hecho con la cámara de transportistas y con otro tipo de cámaras de comercio, etcétera. Este mismo acercamiento a nivel de información. Entonces ese es más o menos en forma muy resumida qué estamos haciendo y cómo lo estamos haciendo. En las diferentes provincias, en las diferentes zonas, dependiendo del segmento del cliente, esos van a tener que acercarse directamente a las oficinas en el caso que no tengan un ejecutivo asignado. Entonces ahí presentan la nota, digamos si son medianas empresas, se presentan la nota y en cuestión de 2-3 días van a tener la respuesta de cómo queda el plazo que nos están solicitando para acogerse a este beneficio. Los que tienen ejecutivos, repito, pues serán contactados por el ejecutivo si es que ya no lo han hecho, ¿verdad? Entonces, en esa forma resumida, pues quedo atento a cualquier ampliación, duda, observación y pregunta que tengan ustedes directamente, los radioescuchas. Muy bien, don Max. Antes que nada, los saludo. Le habla Juan García, director del programa Comentarios al Día. Y para mí es un gusto tenerlo acá en mi programa. Nos conocemos, fui subordinado suyo con el Banco Crédito Agrícola de Cartago aquí en Limón, con la gerencia. Claro, Juan, ¿cómo está? Para mí es un placer tenerlo conmigo acá. Claro que sí, don Max, muy buenos recuerdos y mucho aprendizaje de parte de la gestión que usted llevó a cabo en el Banco Crédito y para mí es un placer tenerlo acá en mi programa. Don Max, con relación a la sinopsis que usted nos hacía de las acciones que está llevando a cabo el Banco Nacional, este congelamiento de cuotas que se están haciendo, ¿cómo van a ser aplicadas luego de que pasemos esta pandemia? ¿Habrá un ajuste en el plazo del crédito? ¿Habrá un crédito paralelo por esas cuotas que no se pagaron? ¿Cuál es el mecanismo que va a utilizar el Banco Nacional para que nuestros amigos limonenses acá, clientes del Banco Nacional, queden enterados cómo va a actuar el banco en ese sentido? Ok, tal vez José, ¿quieres explicar vos más detenidamente? Sí, claro. Buenas tardes. Primero que todo, agradecerle a Juan ahí la participación en el programa y a todos los radioescuchas. Bueno, básicamente lo que el banco está aplicando con respecto a estas operaciones es que es un traslado en dos sentidos. Todo lo que es los saldos de principal se trasladan en el plazo que le resta a la operación de crédito luego que pase el periodo del arreglo. Entonces, por ejemplo, si a una persona se le dan 3 meses, esas 3 cuotas de capital o de abono al principal se le distribuyen a partir de la cuota del mes 4 en adelante hasta el vencimiento del crédito, el vencimiento original, no se están extendiendo meses. Y los intereses sí se acumulan y se trasladan a la última cuota del crédito al vencimiento de la operación. O sea, a la última cuota, ya cuando la operación vence, ahí se acumulan esos intereses por cobrar para pagarlos en ese momento. Obviamente, si la operación se cancela antes porque ya hay una reactivación o algún tipo de mejora, obviamente, en la situación económica, esos intereses se adelantan si se cancela la operación de forma anticipada, si no, quedan aplicables al final de la operación. Básicamente esa es la mecánica, independientemente de los meses que se solicite el beneficio.
Correcto, así es. Don Max, también, y don José, buenas tardes. Hemos recibido en la Cámara ayer, sobre todo, gente pues preocupada porque nos dicen que algunos empresarios que el sistema en algunas operaciones, por ejemplo, algunos vehículos sí les aplicó la prórroga, pero para otras operaciones, tarjetas y otras cosas no les aplicó la prórroga. En ese caso, lo que quisiéramos preguntar es, ¿cuál sería el mecanismo que podría optar la persona? ¿Dónde se puede comunicar? ¿Qué correo? ¿A quién llamar? A efectos de que se le conteste en cuanto a ese punto. Esa es la primera pregunta. La otra es, ¿qué plazos? Vamos a ver, usted habló de 3 meses, pero todas las actividades según el segmento que ustedes indicaron, y tal vez para aclararle a la gente, porque no todo el mundo maneja esta terminología, un segmento, tal vez explicar un poquito más sencillo qué es un segmento, es un estrato, es una, para que la gente nos entienda, ¿o Max? Correcto, con mucho gusto. Vamos a ver, el segmento es una agrupación de una cantidad X de clientes, de un número de clientes que tienen un perfil parecido, ya sea porque manejan cierto volumen de ventas, ya sea porque tiene cierto volumen de cierta similitud en cuanto al manejo de inversiones que tienen desde el punto de vista de activo fijo, el número de empleados. Entonces eso se agrupa, a todos los clientes que calcen dentro de ese perfil se agrupan y eso constituye un segmento. El segmento de personas obviamente básicamente son los asalariados, no asalariados, pero que son personas físicas sin actividad lucrativa, sino que dependen de un salario o dependen de una actividad propia económica. Luego tenemos el segmento de empresas, que las empresas igual se segmentan por su tamaño, por su número de empleados, por su volumen de inversiones en planta y equipo, básicamente en mediana, después en empresas. Ya las empresas grandes son empresas que tienen muchísimos empleados y que tienen ya niveles de inversiones en activos de planta y equipos, digamos, de números muy cuantiosos, y manejan volúmenes transaccionales y volumen de ventas muy altos en un periodo dado, digamos, de un año. Pues todas las empresas que calcen con ese perfil, nosotros las segmentamos, las agrupamos en un segmento que se llama gran empresa o empresas corporativas. Ahora, quiero aclarar también de que el plan del Banco Nacional no es de 3 meses, el plan del Banco Nacional es con un periodo inicial de prórroga de 3 meses hasta 9 meses, ¿verdad? Eso es un rango de 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 meses. Depende de lo que el cliente requiera, que esté acorde con su actividad económica. Definitivamente estas acciones que está llevando a cabo el Banco Nacional definitivamente van a favorecer a todos aquellos clientes de créditos que ustedes tengan en este momento, y por eso es que quiero felicitarlos porque lo han hecho mediante un barrido masivo a los clientes y no como clientes individuales que a veces son tantos los clientes que ustedes tienen en su cartera que podría generar mucho tiempo como para dar una respuesta. Sin embargo, me gustaría conocer para cuáles clientes aplicaría esta condición o estos beneficios. Clientes que estén al día o que tengan también algún atraso que no sea significativo para el banco y que le vaya a causar problemas de morosidad o inclusive reservas en sus utilidades. Sí, exactamente, don Juan. Yo creo que usted está dando el clavo. Así es, el perfil que calzan para ese barrio automático y para este programa son clientes que preferiblemente estén al día o que no tengan un atraso superior a 60 días. ¿Verdad? Entre 60 días y al día, con eso nosotros consideramos a toda esa población. Perfecto, me parece muy bien que esa aclaración la hagamos, ¿verdad? Porque esto podría, este programa dichosamente tiene mucha cobertura, la emisora también, y podría hacer de que las oficinas de ustedes se aglomeren, ¿verdad? Y clientes que tal vez tengan atrasos que sean significativos y creen de que pues este beneficio también aplica para ellos.
Importante, don Max y don José, para estos días en que estamos en esta situación, entiendo de que las oficinas del Banco Nacional han tenido recortes de horarios y para la Semana Santa también trabajarán con horarios especiales. Bueno, para la Semana Santa lo que estamos más bien es acordes con lo que establece el Ministerio de Salud y contribuyendo también a las buenas prácticas, tanto para nuestros clientes como para nuestros colaboradores. El banco ha tomado la decisión de cerrar las oficinas en Semana Santa. Y ayer o antier habilitamos en nuestra página un formulario para que los clientes ingresen directamente a llenarlo por internet y seguir el trámite. El hecho de que las oficinas estén cerradas no significa que el banco cierre, es decir, no trabaje. El banco va a seguir trabajando en Semana Santa a un ritmo obviamente más desacelerado, no tan acelerado como estábamos en los últimos días, pero sin parar ese tipo de atenciones al cliente. Sí se va a cerrar las oficinas, pero se habilitó la página web para que ese formulario, que es muy sencillo de llenar, pues la gente pueda llenarlo y nosotros tramitarlo inmediatamente. Don Max, en este tema de crédito siempre van a aparecer casos especiales y el traslado de estas cuotas que ahorita se están congelando, que se hagan al final del saldo del plazo, podría significar también que algún cliente en esa última cuota no pueda cubrir esas 3, 4 cuotas o 9 cuotas, porque estamos hablando de un plazo de hasta 9 meses que ustedes van a dar. ¿Podría haber alguna condición especial, un trato especial para ese tipo de cliente que podría no hacer la cancelación en el último mes? Vamos a ver, yo creo que en la vida uno cruza el río, es decir, no hay que cruzar el río antes de llegar a la orilla. Entonces, en este momento donde estamos ocupados es en, digamos, afinar todo este plan de congelamiento de cuotas o de prórroga. Y también una aclaración que ya la hizo don José, pero me permito ampliarla o reconfirmarla. El monto del principal, recuerden que la cuota incluye principal más intereses. Entonces lo que se está haciendo es que el principal diferido, el principal que se ha prorrogado, ese se va a distribuir entre el plazo restante. Por ejemplo, si nosotros tuviéramos un crédito en este momento a 18 meses plazo, o sea que a partir de hoy vencen 18 meses, y este cliente se acoge al máximo plazo y el banco lo autoriza máximo que sean 9 meses, entonces el principal, las cuotas correspondientes al principal exclusivamente de esos 9 meses se divide proporcionalmente en los otros 9 meses restantes. Los intereses durante el periodo de prórroga, o sea, durante los primeros 9 meses, son los que se posponen hasta el final de la última cuota. Bueno, habría que ver en ese momento qué es lo que sucede, ¿verdad? Que esperamos que ya la economía esté, si no 100% recuperada, por lo menos un altísimo porcentaje ya de recuperación económica, y que la gente tenga mayor ingreso disponible para poder hacer atención a esa deuda y a otras que se va a acumular, ¿verdad? Porque servicios públicos y una serie de situaciones extraordinarias que otros sectores están haciendo también en la misma dirección. Tendríamos que llegar a ese momento para ver cuál es y poder nosotros decir, ok, dado esta situación, vamos a ver qué hacemos, ¿verdad? Perfecto. Don Max y don José, conociendo que cada crédito tiene indexada una póliza, ¿cuál va a ser el tratamiento? ¿El cliente va a tener que seguirla pagando mensualmente o igual podría darse ese congelamiento? No, sí, dale, el tema de las pólizas se mantiene exactamente igual. Ahí las pólizas siguen su curso dentro de la operación de crédito. En el caso de que haya una póliza que durante ese periodo llega a su periodo de renovación, entonces se hace el proceso de renovación y se distribuye ese pago, no en la próxima cuota, sino que se difiere entre 3 y 6 cuotas, porque ese sí es un rubro que ya se paga, digamos, a la aseguradora. Entonces, durante el periodo del arreglo, la máxima o la naturaleza de ese arreglo es que el cliente no pague absolutamente nada.
Ya después, si dentro de ese periodo cae una renovación de algún seguro, ese seguro se difiere esa prima entre los siguientes 3 o 4 creo que hasta 5 meses después del vencimiento del arreglo. Durante el tema del arreglo, las coberturas siguen vigentes y eso no cambia. Entonces, inclusive en el tema de los asalariados que han sido afectados por temas de rebaja económica del salario o despidos, perfectamente se activan las pólizas de desempleo que tienen muchas de los créditos masivos, y se hace la gestión vía con la corredora de seguros para aplicar la cobertura de ese seguro de desempleo. Sí, bueno, José, don Max, también hay una pregunta que nos hacen con respecto a una nota que usted refirió, don Max, que preferiblemente lo que le entendí es que si la persona tiene un ejecutivo debe coordinar con su ejecutivo. Ahí va a haber un sitio web en la página del banco donde se puede hacer la solicitud, pero usted habló de hacer una nota explicando de manera sumaria la situación de la empresa, ¿verdad? Esa nota en sí, ¿qué tiene que decir, don Max, y cómo más o menos debe redactarse? Ok, vamos a ver. De nuevo, aclarar que para los diferentes segmentos, la situación cambia un poquito, la metodología de atención y de tramitología. El tema de la página es para la parte masiva, como les hablaba anteriormente, los asalariados y empresas pequeñitas, microempresarios, etcétera. Para las empresas ya de tamaño mediano y grande, lo que tienen que mandarnos es una nota explicando en qué, bueno, primero obviamente en qué actividades están ubicadas, ¿verdad? Si es en la rama de hotelería, que es el caso que nos ocupa con ustedes en este momento, ¿verdad? Que nos han mantenido ocupados con don Rubén y con don Randy de la semana pasada, que es la parte de servicios de hotelería y de los servicios conexos. Eso es lo primero. Lo segundo es, efectivamente, si están orientados mucho al turismo local o al turismo extranjero, y en función de eso, una cosa muy simple, indicar cómo se están viendo afectados en su flujo de caja por la actividad de la pandemia, y que en función de esa realidad, de esa afectación, ustedes solicitan al banco que le conceda un plazo de 3 meses, de 4 meses, de 5 meses, de lo que consideren ustedes que en el flujo de caja van a requerir, considerando, por otro lado, que van a tener un periodo de recuperación igual que ese plazo, ¿verdad? Que para calzar los ingresos con el plazo que ustedes están solicitando. Es una nota de 6, 7, 8 renglones a lo sumo, ¿verdad? Explicando esos factores. Nuestros ejecutivos toman esta información, la vacían en una plantilla, que recojan esa misma información, y con eso es suficiente para que nosotros empecemos a tramitar el tema del congelamiento de la cuota. Don Maxi y don José, tengo claro que ustedes atienden segmentos de banca empresarial e instituciones. Sin embargo, también el tema de las tarjetas de crédito, que no solamente son para clientes de detalle, ni crédito de banca de personas, también hay tarjetas de crédito para empresas, tarjetas de crédito empresariales. ¿Cuál es el manejo que se le va a dar? ¿El mismo que de un crédito directo o una línea de crédito? José. Ok, con tarjetas de crédito en este momento se está haciendo igual un barrido a nivel de las bases de datos para perfilar el tema, porque tarjetas tiene un manejo un poquito diferente a nivel de las plataformas tecnológicas. Entonces se está haciendo un barrido con el perfilamiento de esas tarjetas empresariales para calzarlas dentro del mismo, dentro del mismo análisis que se hizo con respecto a todos los pases masivos, y revisar con base en esas carteras a qué clientes también ya se le han aplicado arreglos tanto de micro o pequeña empresa, y aquellos que se le han aplicado en arreglos ya de medianas y grandes empresas, para tratar de homologarles hasta donde se pueda el mismo plazo que se le dio al crédito. Puede ser que específicamente por el tema de la tarjeta pueda salir algún plazo menor
por el tema de los pagos mínimos y demás, pero ya eso en el transcurso de las siguientes semanas es donde ya eso se va a empezar a gestionar ya la parte operativa del manejo principalmente de tarjetas de crédito empresarial, porque recordemos que el primer bloque masivo que se realizó fue principalmente con el análisis, fue a tarjetas de crédito de persona física. Entonces el tema empresarial, como tiene una mecánica un poquito diferente, ahorita se está revisando perfiles y el análisis cuantitativo que se hace de la cartera para establecer cuál es el mejor escenario de arreglo que se le puede dar al tema de tarjetas de crédito empresarial. Sí, don José, el tema de las empresas que tienen líneas de crédito y esas líneas se han derivado subpréstamos, ¿cuál va a ser el manejo en ese sentido? ¿Cómo va a ser? Porque hemos tenido, ayer nos llamaron un señor que él tiene subpréstamos y que el sistema no le aplicó la prórroga. Entonces, correcto. En esos casos, ¿cuál es el procedimiento? Correcto. Brevemente, o sea, el primer bloque o la primera fase de los arreglos, que así lo manejamos a lo interno, esta primera fase que se corrió, fueron operaciones, lo que llamamos operaciones convencionales, que se pagan mensualmente su principal y sus intereses, y como decía don Max, dirigido a unos segmentos específicos. Ahora, a partir de este mes de abril, ya estamos entrando en un grupo de análisis para ver casos más particulares, como créditos que tienen periodos de pago de forma irregular por temporadas o pagos con frecuencias trimestrales o semestrales, temas de líneas de crédito, para buscar formas más estándar de poder arreglar de una manera más masiva el tema de líneas de crédito, porque las líneas de crédito tienen particularidades muy específicas dentro del uso de cada línea de crédito, porque tenemos que los subpréstamos pueden ser N y pueden tener condiciones muy particulares un subpréstamo de otra. Entonces sí ya hay como 3 o 4 propuestas que se enviaron al grupo implementador de la campaña o del tema a nivel del banco, y la idea ya es tener esas propuestas ya definidas y aprobadas, creo que a mañana, para que se puedan enviar ya al equipo operativo que ve el tema con sistemas y ve el tema también con el tema de comunicación, y empezar a implementarlos en el transcurso de este mismo mes, para también estar dentro del margen del mes, inclusive con algunos arreglos que se pueden ir manejando ya de cartas recibidas, como decía don Max, porque el banco no va a estar cerrado los otros días de Semana Santa, sino que para efectos internos va a seguir trabajando esos arreglos y ciertos temas de crédito. Entonces ahí se van a poder ir poco a poco atendiendo esos temas de las líneas y comunicándole a los clientes cuando ya estén aplicados. Don José, también tenemos noticia de algunos empresarios, sobre todo hoteleros. Ayer hicimos una reunión con Casa Presidencial, y el día anterior tuvimos una reunión en la Federación donde estuvimos todos los presidentes de todas las cámaras de toda la provincia, y algunos casos, cantones como por ejemplo Cahuita, particularmente, y Tortuguero, nos manifestaron su preocupación en torno a que la actividad comercial ahí básica y exclusivamente es de turismo. Ellos prácticamente no tienen otras actividades comerciales, como por ejemplo las tiene Limón, que aquí tenemos otras cosas. Entonces para ellos la situación es un poquito más complicada, porque sobre todo esas zonas dependen directamente del turismo internacional. Y sabemos, bueno, ya en coordinación con don Rubén, hemos hecho una estimación en el sector turismo, que el turismo internacional no se va a recuperar en menos de 12 meses, y cuidado y si se extiende un poco más. Entonces, cuando usted manifestó que los planes y los programas refieren un plazo de 3 y hasta 9 meses, en esos casos de actividades productivas de hoteles, ¿habrá alguna consideración especial en ese sentido, don José y don Max? Vamos a ver, en estos casos, cada caso es un caso.
Por eso es que tenemos que verlo con detenimiento y analizarlo a la luz de la información sectorial, ¿verdad? Hay muchos hoteles, y creo que en las zonas rurales es más manifiesto eso, que están orientados a turismo local, y vaya, un turismo que tal vez ni siquiera es turismo, sino que agentes viajeros, por ejemplo, ¿verdad? Cuando la economía se empieza a reactivar, ¿qué es lo que sucede? Que los agentes de la Coca-Cola, los agentes de la cervecería de Costa Rica, andan en sus camiones y necesitan alojarse en una gira que hacen a la zona sur o a la zona atlántica. Entonces, bueno, hay una serie de ofertas de hotelería que esa gente consume y utiliza, y esperamos que ese tipo de cosas, la reactivación sea más rápida. Habrán otras que efectivamente, que hay estadísticas y data que nos permiten a nosotros determinar que sí, que efectivamente más del 80% de los ingresos provienen del turismo extranjero. Bueno, en estos casos tendríamos que ver cómo reacciona y cómo está reaccionando esa industria. Y entendemos también, por otro lado, que no es un tema que simplemente se resuelve con que los aeropuertos se abran. Ahí no está la gente en Europa con las valijas esperando en la sala de abordaje para que cada avión que arranque ya se venga para Costa Rica. No, tiene un proceso no solamente de estabilidad de las líneas aéreas desde el punto de vista económico, desde el punto de vista operativo de las líneas aéreas, sino que además que los turistas vuelvan a tomar confianza, ¿verdad? Algunos van a salir muy golpeados, están saliendo muy golpeados en este momento porque tienen que estar recurriendo a sus ahorros, y bueno, todo eso va a incidir eventualmente en que pueden posponer más allá de lo que nosotros estimamos, los 9 meses, ese periodo. Entonces estamos dispuestos obviamente a ver caso por caso, ¿no? Por eso es que pedimos exactamente la nota para entrar en consideraciones puntuales, porque en esto, vamos a ver, el banco quiere dejar de manifiesto que nosotros por mucho somos el banco más grande de Costa Rica, y que también hay un tema de responsabilidad social que el banco tiene con los empresarios como tales, pero también con la sociedad costarricense. Y el sentimiento que nosotros queremos compartir con todos ustedes en la provincia de Limón y en todo Costa Rica es que el banco va a estar a la par de los emprendedores, ¿verdad? También debemos entender de que esa voluntad se manifiesta en programas como estos, pero que también recuerden que el banco tiene 2 tipos de clientes: un cliente que le deben al banco y clientes al que el banco debe, ¿verdad? Nosotros también tenemos clientes que tenemos que responder por ellos, porque los inversionistas, los que tienen CDPs con nosotros, todos los meses nos van a venir a cobrar con el cuponcito correspondiente para que nosotros les paguemos. Lo mismo, Dios no quiera que pase eso, pero lo mismo que puede estar pasando ahora, las empresas que tienen 0 presupuesto, 0 flujo, al banco le podría estar llegando también el turno. Porque si todos los clientes, en un escenario hipotético, si todos los clientes le dejan de pagar al banco durante 3 meses, 4 meses, 5 meses, la gente que al banco le debe, los que tienen cuentas corrientes y ganan intereses, los pequeños ahorrantes que tienen ahorros, que hay que pagarle los intereses, y los que tienen certificados de inversión a plazo, que hay que pagarles los intereses, y eventualmente hay que pagarles el principal, el banco va a tener que ver dónde toma plata también, ¿verdad? Entonces, por eso somos muy cautelosos, porque tenemos que, en este tema, tenemos un balance que jugar, ¿verdad? Por un lado, los clientes activos, que nosotros llamamos, que son los que tienen créditos, pero también, por otro lado, los clientes pasivos a los cuales nosotros le debemos plata. Recuerden una cosa muy importante, y es que los bancos del Estado, tanto en Costa Rica como el nacional, nosotros no manejamos fondos públicos. O sea, el Estado no tiene un centavo invertido en el Banco Nacional, más el patrimonio que es propiedad de ellos, que es propiedad del Estado. Pero el patrimonio más o menos es como un 8%, un 9%. Don Juan lo conoce muy bien. El resto se lo debemos al público. Es el público, más de 2 millones de clientes que tenemos pasivos, los que tienen cuentas corrientes, tienen cuentas de ahorro, tienen certificados de inversión, que son los que nosotros prestamos. Entonces, el banco tiene que tener un manejo muy adecuado de su tesorería, porque si no, podemos entrar en una crisis de liquidez. Y si el sistema financiero entra en una crisis de liquidez, la situación se complica, ¿verdad? Porque el primer detonante
complicado en toda la economía son los sistemas financieros. Entonces tenemos que estarlo protegiendo, no solamente por el Banco Nacional, sino todo el sistema financiero, porque los pobres gerentes financieros en este momento tienen que hacer malabarismos con el dinero, porque es administrar un flujo de caja igual, que no les va a entrar plata, pero tienen que sacar plata para esos compromisos que tenemos. Entonces, en resumidas cuentas, sí, no somos inflexibles, por eso es que vemos caso por caso. Muy bien, don Max, yo creo que solo me resta agradecerle a usted, don José, la participación que han tenido con nosotros y sobre todo el hecho de que altos ejecutivos gerenciales están comunicándose con la provincia de Limón, y eso pues a nosotros nos parece de mucha importancia porque son quienes toman las decisiones. No estamos hablando con niveles medios ni mucho menos, sino con los altos niveles de la administración del Banco Nacional de Costa Rica, y eso yo creo que además de lo que se vende, todas las instituciones financieras que venden productos y servicios, lo que se vende es confianza, y con las declaraciones de ustedes nos están generando esa confianza que necesitamos para seguir creyendo en el Banco Nacional de Costa Rica. Sí, así es. Nosotros pues estamos muy contentos, don Max, don José, del apoyo que hemos sentido, porque ha habido muy buena comunicación con las cámaras empresariales de la provincia y el Banco Nacional, y decirle a la gente que hemos estado trabajando con el banco también en alianza para tratar de fortalecer un convenio que nos permita a los empresarios y a las personas pues optar por mejores servicios financieros a la medida, y sobre todo volver a aquella frase, don Max, que creo que en algún momento el banco perdió, que fue el más cerca de usted. Ahora estamos sintiendo al Banco Nacional realmente más cerca a las personas, y eso pues por lo menos aquí en Limón nos tiene muy contentos. Don Max, don José, agradecerles mucho la participación. Vamos a estar ahí siempre atentos con ustedes, molestándolos por cualquier situación que se presente, y les agradecemos mucho la participación y el tiempo que tomaron para estar aquí compartiendo unas palabras con la comunidad limonense. Le damos el pase a don Max y a don José para que se despidan, el último mensaje a nuestra comunidad. Muchas gracias, don Randy y don Juan. Los agradecidos somos nosotros, los del Banco Nacional, que nos permiten ampliar, digamos, las políticas y los procedimientos y los programas que el banco está aplicando en esta lamentable situación que vive el país y el mundo en general, ¿verdad? Reiterarles que mi corazón está en Limón, siempre he sido un limonense de corazón. Entonces siempre que puedo, no solamente la visito, sino que puedo compartir con los queridos limonenses, pues lo hago con muchísimo gusto, con un doble gusto, ¿verdad? Así es que me tendrán a mí a la disposición siempre, y ustedes tienen mis teléfonos celulares, tienen mi dirección electrónica, para cualquier aclaración, ampliación o cualquier otra cosa que a través del Banco Nacional podamos hacer en aras de fortalecer el espíritu empresarial limonense, ¿verdad? Que ahora más que nunca, con epidemia o sin epidemia, pandemia o sin pandemia, Limón lo requiere, ¿verdad? Así es que creo que a Juan y a don Randy nos llevaría varios minutos más conversar un poquito sobre el tema del desarrollo de la provincia de Limón de cara a los nuevos retos que tiene por delante. Sería un gran gusto compartir con ustedes en alguna oportunidad en ese sentido. Muy bien, don Max y don José, muchas gracias por haber estado con nosotros. Escuchamos a don Max Alvarado, subgerente de banca empresarial del Banco Nacional de Costa Rica, y a don José Guevara, director de la mediana empresa de esa misma institución financiera. Bien, amigos, estamos en su programa Comentarios al Día, donde su opinión cuenta. Gracias por seguir con nosotros. 12:44, nos vamos a separar un momento, ya casi estaremos de vuelta con todos ustedes. Bienvenidos a un Caribe contemporáneo del Parque Caribe. Opción residencial innovadora con calidad de construcción en Limón, con condiciones de comunidad segura en condominio, ofreciendo un estilo integral. Venga, conozca nuestra segunda etapa C con entrega inmediata y etapa D entrega abril 2020. 38 departamentos cada uno. Y desde ya puede disfrutar de las amenidades del condominio como casa club, piscina,
gimnasio y seguridad a las 24 horas del día. Llámenos para coordinar su cita al teléfono 2795-0050. Visite nuestro sitio web www.delparquecaribe.com. Facebook Condominios del Parque Caribe. Ya en Limón. Viví la experiencia de estrenar tu propio hogar y disfruta de momentos inolvidables junto a tu pareja, tus hijos, tus mascotas y tus amigos. No esperes más. Disfruta de tu nuevo hogar con el programa Mi Vivienda Ahora Sí, con MUCAB. Y hasta podés obtener un bono familiar de vivienda para la prima. Visita las agencias MUCAB y consulta por el programa Mi Vivienda Ahora Sí, con MUCAB. Para familias de ingresos medios, llámanos al 800-682-2727. MUCAB, adelante sin miedo. Todos los que desayunamos, almorzamos y cenamos en TCBY, comprobamos que cada día se come mucho mejor. Son sabrosas, nutritivas, balanceadas, rápidas y en el mejor ambiente. Y si a eso le agregamos un heladito, mejor ni hablar. TCBY, para comer mucho mejor. Su opinión, su comentario, la crítica constructiva. En Comentarios al Día. Ya estamos de regreso, donde su opinión cuenta. Autotransportes MEPE, Sociedad Anónima en la provincia de Limón, comunica que a partir del 19 de marzo del 2020 y continuará, los horarios de Limón Bananito y Limón San Andrés de lunes a sábado serán los siguientes. Limón San Andrés 6 a.m., 12 y 15 mediodía. San Andrés Limón pasando por Bananito 7 a.m., 1 p.m., 7 y 30 p.m. Los domingos solo se brindará el servicio de 6 a.m. a 6:30 p.m. Lo mismo a partir del 26 de marzo, Limón Valle La Estrella. Limón hacia Valle La Estrella, 5 y 30 a.m., 6:30 a.m., 5 y 45 p.m., 6 y 15 p.m. Valle La Estrella, Limón, 4 y 30 a.m., 6 a.m., 7 y 30 a.m., 8 a.m. Lo mismo Autotransporte MEPE al servicio de la comunidad limonense a partir del 26 de marzo del 2020 y continuará Limón Manzanillo. Atención, Limón Manzanillo 6:30 a.m., 6:30 p.m. y Manzanillo Limón 7 a.m., 10 a.m. Igualmente, importante, Zigzaola hacia San José. Atención, 7 a.m. y San José hacia Zigzaola 4 p.m. Continúa Autotransporte MEPE en Limón, de Limón La Bomba, Limón hacia La Bomba, importante, 5 y 30 a.m., 6, luego se va cada hora, 7, 8 hasta 12 mediodía, continúa 1 p.m., 2 hasta las 7 p.m. y 8 y el último 10:30 p.m. Y de La Bomba a Limón, 4 y 30 a.m., se va cada hora hasta 12 mediodía y luego continúa 1 p.m. hasta 9 p.m. Esto es Autotransporte MEPE, Sociedad Anónima al servicio de la comunidad limonense. Continuamos, claro que sí, continuamos en su programa Comentarios al Día, donde su opinión cuenta. Gracias por estar con nosotros. Seguimos conversando con el licenciado Randy Gordon, vicepresidente de la Cámara de Comercio, Industria y Turismo de nuestro cantón aquí en la provincia, nuestro cantón central aquí en la provincia de Limón. Seguimos, don Randy. Sí, tal vez para ampliar el tema, don Juan, que antes de la intervención de don Max y don José del Banco Nacional estábamos hablando. Nosotros en este momento me parece, don Juan, que las empresas, ya ustedes lo oyeron, hay un problema serio de flujo de caja. Esto es básicamente
que no esté ingresando plata a la empresa. Y obviamente, como ustedes lo saben, los gastos se mantienen, existen créditos que hay que pagar. Bueno, ahora hay un alivio, ¿verdad?, que es temporal, pero después de que pasen los 3, 4, 5, 6 o 9 meses, don Juan, hay que pagar. Entonces, hemos visto que las empresas, esto se va a complicar. En el sector turismo, recordemos que eso, la crisis, aparte de salud, va a ser de confianza. Y ahí es donde nosotros, don Juan, lo mencionó en otro medio, tenemos que tratar de mantener la curva, bajarla y que se controle esta situación, que ojalá no muera nadie más, porque eso al final, don Juan, nos va a servir. Recordemos que todas las personas, todos los países van a competir por atraer turismo. O sea, todos los países que compiten con Costa Rica, el Caribe, México, Jamaica, toda la parte del Caribe, ¿verdad?, que compite, y todos los países que compiten con nosotros en turismo, después de esto todos vamos a quedar exactamente igual o peor, ¿verdad? Y entonces posiblemente todo el mundo va a sacar promociones, bajar precios, don Juan, 2x1, cuanta cosa a usted se le ocurra para lograr que la gente llegue a sus destinos. Pero siempre va a haber esa desconfianza. Recordemos, don Juan, que el virus no va a dejar de existir en 3, 4 meses o en 5. O sea, eso es algo con lo que vamos a seguir viviendo. Entonces nosotros hemos pensado que en la medida que logremos contener esta situación y que podamos generarle confianza al turista, en el sentido de decir, bueno, vean, aquí en Costa Rica esto se manejó muy bien, las autoridades de salud lo manejaron muy bien, vean los casos que nosotros tuvimos con respecto a otros lugares, véngase para Costa Rica que aquí su familia va a estar segura. Se está pensando ya en Canatur de alguna especie de certificado médico, se está trabajando, me comentaba don Rubén, con algunas instituciones que puedan certificar y darle cierta confianza o cierto sello de calidad, si se quiere decir, de salud, si se quiere decir de alguna manera, para que eso nos funcione como una estrategia de diferenciación y podamos decirle a usted, bueno, señor, venga a Costa Rica, porque aquí los casos fueron pocos, aquí se manejó muy bien, y aparte de eso, si usted se enferma, aquí vamos a tener este seguro médico o esta posibilidad que le va a generar a usted y su familia la tranquilidad. Entonces, por eso es que es importante, don Juan, ya ahora, primero por un tema de salud, pero ahora hay que pensar más allá. Cuando esto pase, tenemos que también tener estrategias que nos diferencien y nos permitan poder atraer turistas. Por ejemplo, el tema de los cruceros, eso va a ser clave para Limón. Si nosotros logramos contener, y ojalá Limón se mantenga en un caso, seguimos teniendo un caso, Juan, si podemos mantener eso, señores. Bueno, hasta ayer, ¿verdad? Hasta ayer, si podemos mantener eso, nosotros podemos salir, por ejemplo, como cámara diciéndole a las empresas navieras, vean, señores, aquí prácticamente eso no existió, solo tuvimos un caso. Y pudiera ser que más bien Limón se convierta en el destino preferido de las navieras, porque de alguna manera hubo algo en la población, ¿verdad? Podemos incluso decir que que se contuvo muy bien, que la gente acató y que es una población disciplinada. Por eso es que me preocupa ver esas fotos que usted me enseña de un Limón lleno de carros, un Limón poblado. Entonces yo siento que no debemos bajar la guardia. ¿Por qué? Porque eso después a organizaciones como las cámaras, el mismo gobierno, si logramos mantener estos números, eso nos puede ayudar para poder marcar una diferencia en otros lugares y poderle decir al jamaiquino, bueno, no señor, venga usted para acá, porque aquí usted más bien va a tener menos probabilidad de enfermarse que en este lugar o en el otro lugar. Así es que bueno, con eso quiero, don Juan, decirle a la gente que por favor sostengamos el asunto. Yo sé que estos días tan bonitos, tan soleados, lo invitan a uno a tan salir. Tentadores. Aquí en mi casa todos nos peleamos por sacar la basura, yo eso lo entiendo, pero
tenemos que hacer el esfuerzo. Esta cuestión va a pasar y yo estoy seguro, don Juan, que esto nos va a fortalecer como comunidad, nos va a fortalecer como personas. Y vean, ya estamos sacando ideas, estamos produciendo nuevas maneras de hacer negocios, y al final de cuentas creo que Limón puede fortalecerse, porque de alguna manera, si mantenemos, repito, este escenario que tenemos numérico, al final nosotros incluso al país podemos sacarle pecho y decirle, vea señores, vengan para Limón, porque el turismo, lo primero que va a suceder es que se reactive el turismo local, porque el internacional, como lo dijo don Max, hay muchas personas que en otros países no tienen la posibilidad o tienen que pagar esos servicios médicos. Hay muchas gentes que ha invertido mucha plata de sus ahorros en temas de salud y que no va a estar pensando en vacacionar. Entonces nosotros creemos que el primer mercado o segmento que vamos a atacar es el local, y por eso creemos que si a nivel local del país Limón se mantiene como el lugar donde menos casos hubieron, a nosotros como Cámara eso nos va a ayudar muchísimo para poder desarrollar una estrategia de mercadeo y una estrategia para que la gente venga a Limón. Así es que señores, por eso con el mayor de los respetos les pido que guardemos las disposiciones del Ministerio de Salud. Viene Semana Santa, quedémonos en la casa tranquilos, disfrutemos del Facebook, del WhatsApp, pero por favor no salgamos a la calle, tratemos de mantener estos números ya, primero por un tema de salud y segundo, pensemos después de esto cómo vamos a reactivar, y esto a Limón le podría servir muchísimo para que invitar al turismo nacional, una vez que esto pase, repito, que venga a Limón. Así es que reitero y me termino despidiendo de una vez, don Juan, agradeciéndole el espacio nuevamente, diciéndole, invitando a la gente a que acate las medidas, las disposiciones, y que por favor estén atentos a la página de la Cámara, que vamos a estar informando y vamos a estar mencionando todas las cosas, todas las disposiciones de los bancos. Si tienen dudas personales, llámenos, estamos trabajando, mándenos correos y nosotros con mucho gusto vamos a tratar de orientar esas consultas. Muchas gracias, que Dios me los continúe bendiciendo, y si Dios lo permite vamos a estar el otro jueves, don Juan. No vamos a estar el otro jueves, bueno, pero el que sigue estaremos, si Dios lo permite. Si Dios lo permite. Así es que muchas gracias y bendiciones. Gracias a usted, don Randy, por estar con nosotros. Bueno, quiero enviar un saludo especial a un sobrino que siempre me escribe, que trabaja en la distribuidora plástica, Melvin Pérez, un sobrino especial que dice que siempre nos escucha a nosotros. Un saludo para usted, mi amigo. Voy a leerles un comunicado de nuestro gobierno local. Dice: horario especial en Semana Santa. Estimados limonenses, les comunicamos que con motivo de la conmemoración de la Semana Santa, nuestras oficinas permanecerán cerradas del 6 al 12 de abril del 2020. Horario especial de recolección de residuos sólidos. Además, le informamos que los días lunes 6, martes 7, miércoles 8 y sábado 11 de abril permanecerá el horario normal con las rutas establecidas para la recolección de basura. Los días jueves 9 y viernes 10 de abril, que son jueves y viernes santo, no se brindará el servicio de recolección debido a la Semana Mayor. Así es que por favor, no saque la basura, guárdela muy bien y quédese en casa. Bien, amigos, de esta forma estamos llegando al final de un espacio más de su programa Comentarios al Día. Agradecerles por haber estado con nosotros. A partir de este momento hacemos la pausa que nos separa hasta mañana viernes, si Dios y la Virgen de los Ángeles así lo permite. Que tengan una feliz tarde y que Dios les bendiga. De lunes a sábado, su cita con nosotros a esta misma hora en Comentarios al Día, donde su opinión cuenta. Por su sintonía y participación, muchas gracias. Los esperamos en nuestro próximo programa. En Casino Estéreo, a continuación, La Hora Salsa. Y después, selecciones en inglés.
Bienes y raíces es una actividad económica de mucho riesgo y cuidado. Por eso, usted debe ponerla en las mejores manos. Powell Martin Real Estate, su asesora en bienes y raíces. Si piensa en ventas o alquileres de todo tipo de propiedad, casas, fincas, bodegas, terrenos, piensa en Powell Martin Real Estate, los especialistas en bienes y raíces. Contáctelos al 7104-6509, 7104-6509. Ubíquelos también en Facebook como Powell Martin Real Estate, especialistas en bienes y raíces en todo el territorio nacional. Recuerde el número 7104-6509, 7104-6509. Powell Martin Real Estate, sinónimo de bienes y raíces. Estamos siempre pensando en su salud, velamos siempre por su bienestar. Farmacia Británica esperándolo está, siempre con gusto te atenderán. Farmacia Británica es el lugar donde todo en farmacia encontrarás. Farmacia Británica número 2 te ofrece todo en farmacia, productos naturales, línea de cosméticos y bazar, toma de presión, de azúcar, preparación de recetas, servicio de inyectables. Estamos costado oeste de Maxi Bodegas en Limón. Abrimos de lunes a sábado de 8 de la mañana a 7:30 de la noche, jornada continua. Y los domingos, horario especial de 6 a 8 de la noche. Llámenos 2798-1671 o al telefax 2798-3131. Le atenderá el doctor Carlos Avellán Torres y su excelente personal. Farmacia Británica número 2. Somos la primera farmacia en la periferia de Limón. Repuestos León, 200 metros este del nuevo edificio municipal, contiguo al Mowat Hall. Ofrece gran surtido de accesorios para celulares y consolas, como estuches, baterías, cables USB para Samsung y iPhone en todas sus versiones, parlantes con Bluetooth, consolas PS4, juegos y controles, audífonos, Bluetooth tipo diadema y AirPods, baterías portátiles. Además, servicio de reparación técnica con 8 años de experiencia en el mercado, sistema de crédito y apartado para sus reparaciones y accesorios. También línea de belleza, donde encontrarás las mejores marcas como Wall, Andis y Babyliss. Repuestos León, abierto de lunes a sábado de 8:30 de la mañana a 6 de la tarde en jornada continua. WhatsApp 85434589 y en Facebook Repuestos León. Recuerde, 200 metros al este del nuevo edificio municipal, contiguo al Mowat Hall. No salga de su casa, porque Repuestos León te atiende a domicilio. Ubíquenos en Facebook y en el WhatsApp 85434589. Quédese en casa, porque Repuestos León te lleva lo que necesite. Sus orígenes datan de muchos siglos, desde la invención del tambor en el continente africano. Luego en las islas caribeñas de América se le terminó de dar forma. Muchos años después, en la ciudad de Nueva York, un dominicano, un italiano y un judío la envasaron comercializándola con el nombre de salsa. Prepárate a vivirla. Yo sé dónde estás parado. Prepárate a gozarla. Yo sé dónde estás parado. Es la mejor salsa del mundo. Banda arriba, banda abajo. Cuba, qué ricos son tus paisajes. Cuba, qué ricos son. Me huele al café, me huele al café. Me huele a aguardiente, me huele a Colombia. Que viva Puerto Rico. Que viva mi tierra y el ay bendito. La hora salsa. Amigos, hola, ¿qué tal? Buenas tardes. El reloj está marcando a la 1 de la tarde con 2 minutos. Ahora que comenzamos la hora salsa de 21. Estamos a jueves, ya víspera de fin de semana y como siempre, listos para brindarle la mejor salsa del mundo. Yo soy Max de la Olma Matatán. Les voy a saludar, les voy a complacer en el 2758-029, 2758-163 y la hora salsa @gmail.com.